Bienvenidos todos a lo que es el podcast más maravilloso que usted va a estar viendo de ahora en adelante. Somos uno más con Alexis Rosario. Tenemos altas expectativas, cosas que Dios va a estar haciendo y lo más importante es que hoy es el estreno. Todos los jueves a las 7 de la noche va a estar saliendo un nuevo capítulo y son cosas que son importantes saber. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchos contenidos en las redes sociales, pero no todos son de excelencia. No todos conllevan un mensaje que sea bueno, un mensaje que sea de impacto, un mensaje que sea de renovación, de restauración. Y yo creo que este va a ser uno de esos. ¿Qué es importante? Importante es que si tú te has conectado por primera vez con nosotros, te suscribas a nuestro canal, ¿verdad? Este canal del pastor Alexis Rosario. Digo nuestro porque a veces la gente no sabe que esto conlleva un equipo de trabajo. O sea, esto no es solamente la imagen del pastor Alexis Rosario la que se está, ¿verdad?, reflejando a través de estos medios, sino que esto es un equipo de trabajo que arduamente está trabajando, valga la redundancia, para que esto salga. Así que es nuestro canal y yo quiero que te suscribas, que le dejes a la campanita. Si ya perteneces a este canal, te lo estoy agradeciendo, ¿verdad? Pero también riega la voz de lo que estamos haciendo. Pero muy importante, ¿verdad? Al ser el primer programa, pues quiero decirte que no hay ningún tipo de invitado, ¿verdad? Ahora mismo no hay ningún tipo de invitado. Solamente soy yo el que está hablando y te preguntarás por qué. Bueno, una de las razones realmente que a mí me interesa que la gente pueda saber es por qué Alexis Rosario escoge Somos uno más. Somos viene de que ya estamos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que somos personas que hemos sido redimidas, hemos sido impactadas por el poder del Espíritu Santo, hemos sido salvos a través de la sangre y del poder, ¿verdad?, que ocurrió en esa cruz del Calvario, de lo que hizo Jesús. Y queremos que la gente vea personas que han sido impactadas por ese maestro, por ese Salvador, por ese Cristo, por ese ser tan hermoso y tan espectacular, ¿verdad? Y otra cosa es, somos uno más. El uno más se divide en dos. Uno más que el Señor ha rescatado, que el Señor ha traído a su redil, ¿verdad? Que somos parte de su cuerpo, pero que también estamos enfocados en ir a uno más. Yo creo que desde que yo me convertí, ¿verdad?, que vine a los caminos del Señor y he comenzado el ministerio, siempre he dado a entender, y uno de los fuertes míos siempre ha sido el evangelismo. Y una de las cosas que queremos hacer a través de estos medios es llegarle a más personas, ¿verdad? Que las personas puedan seguir conociendo quién es Jesús. Pero no solamente quién es Jesús, sino también lo que Jesús ha hecho en la vida de otros seres humanos. Por eso, en este podcast vas a ver entrevistas, testimonios, historias muy impactantes, no repetitivas, sino personas que son cristianos, personas que ya han dado el paso de fe, pero que aún así siguen siendo seres humanos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque una de las cosas que me he dado cuenta es que tanto la gente dentro de la iglesia como fuera de la iglesia piensan que cuando uno se convierte deja de ser un ser humano. No, aquí van a seguir siendo seres humanos que están batallando diariamente con romper aquellas ligaduras que en algún momento los ataban o que eran presos o que eran esclavos. Ya no son esclavos. ¿Aún así pueden fallar? Sí. ¿Aún así pueden caer? Sí. Yo vengo a presentar la parte que nadie se atreve a presentar de un ser humano. ¿Por qué? Porque cuando usted ve a una persona, ¿verdad? Y lo digo con respeto, pero cuando usted ve a una persona en un podio, un púlpito, en un altar o en una plataforma, como usted le llame, nosotros tendemos a mirar a esta gente como personas que son de perfección, pero la parte humana la gente no la conoce. Yo quiero traer a través de estos medios personas que se atrevan a abrir su corazón, a ser transparente y a decirle a la gente, ¿sabes algo? Dentro de mis debilidades, dentro de lo que yo soy, dentro de las fallas que puedo tener, es donde más Dios se glorifica. Inclusive la palabra lo dice. La palabra dice que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Por eso es importante presentarle a la gente el Dios que se manifiesta en mis debilidades. Porque vamos a hacer esta pregunta. ¿Para qué yo quiero un Dios si yo pudiese hacerlo por mí mismo? Eso no tiene ningún sentido. Pero cuando Dios se revela a nosotros es porque sabemos, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que reconocer que nosotros solos no podemos hacerlo. Así que
¿Qué Alexis Rosario va a hacer en esto? Son muchas cosas, ¿verdad? Explicártelo en un solo podcast va a ser un poco difícil. Decírtelo en varios minutos, no voy a poder explicártelo completo. ¿Qué tienes que hacer? Conectarte todos los jueves a las 7 de la noche a través de mi canal para que puedas ver todo lo que vamos a estar haciendo. Las diferentes entrevistas. ¿Qué es una de las partes que a mí, ¿verdad?, más me llama la atención o que fue la columna vertebral a la hora de yo hacer este podcast? Que yo quiero traer personas que no necesariamente son famosas, ¿verdad? Porque a veces nosotros vemos a la gente famosa y decimos, wow, qué persona grande. Pero a veces se nos olvida que dentro de las personas que no somos conocidos o no son tan conocidos, también hay un Dios grande que ha operado en ellos. Por lo tanto, yo soy de los que cree, ¿verdad? Y esto lo afirmo, lo creo y lo sigo diciendo, de que todo el mundo, dentro de una iglesia, un cristiano que ha tenido la experiencia con Cristo de la gloria, con el Cristo de la gloria, con el Dios Padre y con el Espíritu Santo, tiene una historia que contar. Todos tenemos algo que decir. Sabemos que la samaritana, ¿verdad? En esa historia que ahí está, tenía algo que decir, tenía algo que decirle a la gente, ¿verdad? Ha llegado el Mesías, ha llegado el Salvador, ese hombre conoce toda mi historia. Sabemos que el Gadareno fue igual, tenía algo que decir. A veces nosotros pensamos que algo que decir es que tenemos que estudiar la palabra y conocerla por completo. Y no estoy diciendo que eso no está bien. Está muy bien porque el mismo Cristo nos invita, el Maestro, a que nosotros escudriñemos las Escrituras. Pero yo creo, ¿verdad?, que todos nosotros tenemos una historia que contar. De algún lugar Dios te tuvo que haber sacado. Algo estabas haciendo antes de tener encuentro con Jesús. Tenemos un Pablo en la Biblia que perseguía a cristianos, que, ¿verdad?, los mataba, los golpeaba, los hacía añicos, ¿verdad? Realmente era lo que él se dedicaba. Sin embargo, camino a Damasco, sabemos la historia, que Jesús ¿verdad?, sale al encuentro y le dice, Pablo, Saulo, ¿verdad? En ese momento, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y una de las cosas que a mí me encanta es que Saulo después tenía algo que decir, ¿verdad? De dónde Dios lo había sacado, hacia dónde Dios lo estaba llevando. Y eso es lo que yo quiero dar a entender en este podcast, que toda persona que se siente en esa silla tiene la responsabilidad de explicarle al mundo, a la gente, qué ha hecho Jesús en su vida. ¿Qué Jesús, qué beneficios adicional a la salvación ha obtenido? Porque a veces la gente se equivoca. Solamente nos enfocamos en la salvación y es lo primordial. No quiero que me malinterpretes, ¿verdad? Yo siempre he predicado que lo más importante es la salvación. Pero en la salvación hay como un package, ¿verdad? Un paquete donde vas a recibir unos ciertos beneficios. Mucha gente ha tenido la experiencia no tan solo de recibir la salvación, sino de salir de algún tipo de vicio, que su matrimonio sea restaurado, que su familia sea restaurada, que Dios, ¿verdad?, le ayuda a conseguir un trabajo. Hay muchas historias que podemos contar dentro del cristianismo y que a veces por cuestiones de religiosidad, por cuestiones de otros pensares de otras personas, nos cohibimos porque pensamos que esa historia como que no es impactante. Dígame usted si es cierto o no, que a veces cuando nos comparamos con otras personas, testimonios que nosotros decimos, wow, qué testimonio profundo, qué cosa espectacular y grande, como que nos cohibimos de contar la historia a nosotros porque pensamos que nuestra historia es pequeña, es una historia que no va a causar un impacto de la misma manera. Pero tenemos que entender que aquí tu historia cuenta. La historia de cada persona cuenta. ¿Por qué? Porque no sabemos quién allá afuera está pasando la misma situación que tú o que hay dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo. Una persona que haya pasado lo mismo o pasando en la situación, ¿verdad?, actual, que necesita una palabra de aliento y que tú puedas ser de inspiración. A veces solamente vemos, ¿verdad? Y lo digo con respeto, la homosexualidad, los adictos a drogas, las personas que estuvieron presos, son como que lo hemos etiquetado como grandes testimonios. Pero hay testimonios tan grandes como una persona que no haya hecho nada malo y que simplemente Jesús se la haya vuelto al encuentro, ¿verdad? Cuando decimos nada malo es a la perspectiva humana, pero ante Dios todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Así que yo creo que todos tenemos algo que decir. ¿Qué impacto queremos ocasionar con este podcast? Como dije anteriormente, impactar tanto dentro de la iglesia, pero con un enfoque evangelístico.
Lo importante de esto es que tú que estás viendo este podcast y has durado hasta ahora, has llegado hasta estos minutos, puedas compartirlo con alguien más. Puedas decirle a alguien, ¿sabes algo? Hay una historia que se parece a la tuya y yo necesito que tú la escuches. ¿Por qué? Porque hay personas que a veces no se acercan a Cristo porque se autoperciben o se autoflagelan, se autocastigan de que han hecho cosas tan graves delante del Señor que el Señor no los va a recibir. Y tenemos que entender que el que se acerca al Señor y acepta su llamado, Dios jamás se le va a echar fuera. Si algo Dios no desprecia es un corazón contrito y humillado. Y como dije al principio, hace falta contenido que sea real, pero que sea bueno. Yo creo, y con esto no pretendo ofender a nadie, contenido cristiano hay. De calidad, yo diría a veces poco. ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos en querer tener más seguidores que crear discípulos. Y nosotros como cristianos lo que buscamos son gente que puedan tener un impacto con Jesús, pero que luego que lleguen al camino podamos formarlo y hacer discípulos. Por eso somos uno más que podamos traer no para beneficio de nosotros, sino para beneficio de esa persona, porque es la persona que va a recibir la salvación, y también para el reino. ¿Por qué para el reino? Porque la Biblia establece que cuando alguien se arrepiente de sus pecados, en el cielo hay fiesta. Qué maravilloso sería, ¿verdad? Y para mí, yo creo que sería un gran honor que luego de que tú veas este podcast, comiences a tener un cambio en tu vida. Si eres ya cristiano, comiences a cambiar y que esa mentalidad se te transforme. Pero si no lo eres, qué espectacular sería que puedas comunicarte conmigo, ¿verdad? Tal vez a través de un mensaje en el mismo canal de YouTube o como sea, y que puedas decirme, ¿sabes algo? Yo me encontraba atado, me encontraba atada, no sabía qué hacer, y luego de haber visto el mensaje que traíste o la entrevista que traíste, puedo entender que si Jesús tuvo misericordia de esa persona, también de mí. Yo creo que eso vale más que cualquier otra cosa. Para eso este servidor y este podcast está hecho. No venimos aquí a hacer cosas simplemente por hacerlas. No es un contenido para simplemente tener seguidores. No es un contenido para que la gente diga cuántos views hay o cuántos likes hay. Ese no es el enfoque. El enfoque es que si una vida, por eso se llama Somos Uno Más. Uno más que podamos impactar, aunque sea uno, es uno que puede tener una transformación, es uno que puede adquirir la salvación, es uno que le arrebatamos a las tinieblas y podemos traer a los caminos del Señor. Por eso es importante que hoy que te estás conectando, hoy que estamos dando comienzo, hoy que es el gran estreno de esto, comiences a regar la voz, comiences a decirle a alguien, mira, hay un contenido espectacular en YouTube. Hay un canal del pastor Alexis Rosario que es un contenido espectacular, que es un contenido bueno, es un contenido educativo, ¿verdad? Porque aquí también vamos a aprender muchas cosas. Hay un sinnúmero de cosas que vamos a estar haciendo en este canal, que no es solamente entrevistas, como dije, testimonios, van a haber muchas cosas. Y nos vamos a convertir en ese enlace a personas que tal vez estén en otros países o no vivan cerca de donde es mi congregación y puedan recibir una palabra. No porque no hayan iglesias buenas en Puerto Rico o a nivel mundial, sino porque queremos convertirnos en ese enlace, como dije, en ese clic que la gente haga que se puedan sentir identificados. En algún momento yo contaré mi historia también, ¿verdad? Ya eso está planificado, ya eso está cuadrado, que a mí me hagan una entrevista también. No sé, no piense que me voy a librar de eso. Así que es importante que tú puedas entender que aquí todos vamos a contar una historia. Y es como yo digo, y se lo estaba comentando siempre a los muchachos, dentro de Cristo nosotros no tenemos solamente una historia, tenemos muchas. Podemos contar una historia de antes de Cristo, pero también podemos contar las historias que ya estamos dentro de Cristo. Por eso estoy diciendo que podemos causar un impacto que no sea solamente a una línea, a un sector, sino a mucha gente. A gente que está retenida dentro de una iglesia y que al vernos a nosotros se llene de ánimo, se avive y comience a hacer la obra que el Señor le mandó a hacer, y aquel que está fuera de la iglesia retenido y que pueda ver que nosotros también somos un ejemplo a seguir. No crea que las personas que nos vamos a sentar aquí nacimos en cunita de oro, como dicen por ahí. Muchos de nosotros, incluyéndome, pasamos muchas situaciones en nuestra vida. Salimos de hogares completamente destruidos y disfuncionales. Pero Dios tuvo misericordia y nos rescató. Y yo creo que si lo ha hecho con nosotros, lo puede hacer contigo.
como dije, este no va a ser como que un podcast largo, no va a ser de entrevista. No es que voy a contar mi testimonio, es simplemente dándote como ese entremés, ese pisco labi, como decimos, esa chulería para que comiences a enamorarte de lo que estamos haciendo y te pongas como ansioso o ansiosa de decir, wow, el pastor empezó el 4 de enero y ya quiero que sea el próximo jueves para ver qué va a traer. ¿Qué personas se van a sentar? ¿Verdad? Y con esto yo creo que vamos a dar por terminado, no quiero ser muy extenso. Vamos a sentar pastores, evangelistas, músicos, pero también, como dije ahorita, vamos a sentar personas que posiblemente en una iglesia lo único que hacen, y lo digo con respeto, es servir. ¿Servir de qué manera? En una iglesia se sirve de muchas maneras. El que limpia la iglesia, el que trae la botella de agua, el que está pendiente que la silla no se mueva, el que está pendiente a las personas, al que entra a la iglesia, el que está en el parking estacionando a la gente, el que está recibiendo a la gente en la iglesia, el que está anotando el nombre de la visita. Habemos mucha gente, pero también está dentro de la iglesia gente que realmente están sentados, ¿verdad? Que posiblemente, tal vez por la timidez, no se han atrevido a pararse a hablarle a los demás, pero que fuera de una iglesia han causado un impacto con su testimonio. Porque ¿sabes algo? A veces, yo digo a veces, pero yo creo que 100% diríamos, usted habla más con su testimonio que con sus palabras. Es importante que hablemos, ¿verdad? No podemos quedarnos callados, la palabra lo dice, pero que nuestro testimonio también hable de lo que somos. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que tal vez no coge un micrófono, pero tiene un testimonio intachable y ha impactado a otros. Pero usted no piensa que si ese testimonio que no hablan y han logrado impactar, lo traemos aquí, lo sentamos y también nos dialogan de las cosas que han hecho, de las vivencias que tienen, que cómo el poder de Dios los ha impactado, de cómo el poder de Dios los ha manifestado y los ha llevado a través de los años. Yo he conocido personas en este caminar que llevan 40, 50 años en una iglesia y aman servir, pero no quieren ser vistos por nadie. Hay todo tipo de personas en estos lugares, ¿verdad? Así que no solamente me voy a enfocar en personas que puedan ser reconocidos, sino todo aquel. Inclusive, si tú que me estás viendo tienes una historia que contar y te gustaría también ser parte de este podcast y decir, yo quiero incluirme en Somos Uno Más con el pastor, ¿verdad? Con Alexis Rosario, es importante que te acerques, que me escribas, ¿verdad? Que te comuniques con nosotros. Te voy a dar hasta nuestro número de teléfono, ¿verdad? Para que lo tengas. 939-488-0932. 939-488-0932. Te lo voy a poner también aquí en la pantallita para que lo tengas, para que lo veas, ¿verdad? Y no se te olvide y puedas también comunicarte conmigo a través de WhatsApp, una llamada. Créemelo que te voy a contestar yo. Así que no solamente te estoy dando la oportunidad de verme y de ver todo el contenido que estamos haciendo o que vamos a hacer, sino que también puedas participar con nosotros. ¿Por qué? Porque no queremos que la gente se limite. Yo creo, y vuelvo a repetirlo, que todos tenemos una historia que contar. Queremos ser el enlace, queremos ser esas personas que ayuden a otros, no solamente a contar su historia, sino que otros también la escuchen. Yo creo que es muy importante que el mundo entero, no un sector, no solamente la iglesia, porque a veces nos levantamos a contar grandes testimonios dentro de una iglesia, y yo lo voy a decir con gran respeto. Yo creo que en la iglesia ya nosotros estamos educados o se supone que estemos formados de muchas maneras, principalmente la palabra de Dios. Yo creo que hay un mundo afuera que tiene que escuchar que Jesús todavía salva, que todavía Jesús sana, que Jesús restaura y que Jesús hace todas las cosas nuevas. Y que nosotros que hemos sido testigos de ese poder, de las cosas que Jesús hace y del poder del Espíritu Santo, yo creo que es hora de seguir continuando llevar este mensaje. Así que, como dije, no voy a ser extenso. Gracias por conectarte. Necesito un último favor, que te suscribas, dale a la campanita, comparte el video. Sé que en lo que he hablado posiblemente veas una persona poco seria, jocosa a la vez. Vamos a ver, porque vamos a tener todo tipo de contenido sin faltarle respeto a Dios, porque eso es lo más importante, que siempre todo lo que hagamos, en el lugar que hagamos, sea con respeto y honra a Dios, porque este lugar que usted ve aquí se ha convertido casa de Dios, puerta del cielo. Así que un fuerte abrazo, Dios te bendiga grandemente
Vuelvo a repetírtelo, 939-488-0932. Comunícate conmigo, deja tu comentario también, comparte el contenido. De verdad que estoy muy emocionado. Hay palabras que a veces no salen cuando es el principio porque hay emociones. Ha sido arduo trabajo, ha sido muchas cosas que hemos tenido que hacer y para mí es un gran honor, un gran placer que hoy se esté estrenando Somos Uno Más con Alexis Rosario. Dios te bendiga mucho.